aventurero, bueno, bienvenido a una aventura más y como veis hoy estamos en Sevilla, estamos en mi país, os voy a enseñar un poco cositas de mi país y nada, estoy aquí porque tengo un viaje express, porque bueno, tengo que recoger a mi hermana del aeropuerto, entonces por eso he aprovechado ya y he venido un poco más temprano y os voy a enseñar un poco lo que es la ciudad. No tengo mucho tiempo, entonces por eso os voy a enseñar lo que son los edificios por fuera, o sea, hay algunos que se pueden entrar, pero no voy a poder entrar lamentablemente, entonces nada, os voy a enseñar un poco eso, los edificios por fuera. Y esta sería la Catedral de Sevilla, que como veis es una pasada, y esta de aquí arriba es la Giralda, o sea, como veis está una al lado de otra, pero son increíbles, o sea, son súper bonitas lo que son el conjunto y la arquitectura que tienen, es increíble. Y nada, como he dicho no tengo mucho tiempo, entonces bueno, vamos a ver un poco lo que es por fuera, vamos a ver un par de zonas más como la Plaza de Toros y eso. Y nada, chavales, espero que os guste. Y bueno, chavales, como veis, pues aquí tenemos la Giralda, lo que es, porque el vídeo lo hice en aquella parte que se ve lo que es la Catedral de Sevilla. Y bueno, esta sería ya la Giralda, que como veis, bueno, está separada de lo que es la catedral, pero están como juntas, por así decir. Y nada, y este sería. Bueno, y aquí en la de la catedral, que es esta que está aquí, tenemos una estatua de Juan Pablo II. O sea, le hicieron como un memorial a Juan Pablo II. Aquí tenéis su placa. Y bueno, y esta sería su estatua. Y bueno, chavales, voy a explicar un poco la arquitectura de aquí, de lo que es la catedral, porque mi hermana está estudiando arquitectura y me la ha explicado ahora súper bien. Yo le voy a explicar para el orto, pero bueno, estos son los arbotantes, o sea, estos arcos de aquí son los arbotantes. Y eso, en resumen, por así decir, es como que... Mercedes, como que le quitan la fuerza al forjado, ¿no? No te rías, dilo. La fuerza de los forjados, o sea, se la distribuye al contrafuerte que hay aquí. O sea, esto es como un muro grande, entonces distribuye la fuerza al contrafuerte y para que el contrafuerte tenga como más sustentación, por así decir, tiene arriba los pináculos. Entonces, bueno, esa sería una pequeña clase de arquitectura que me ha explicado mi hermana así rápido, lo he dicho mal, pero bueno, eso sería un poco lo que es. Y bueno, chavales, ¿veis esta plaquita de aquí que pone fábrica de tabaco? Porque esto antes era la fábrica de tabaco, o sea, esta caserón de aquí grande era la fábrica de tabaco, pero era antes, antiguamente, ahora es una universidad. Entonces, bueno, vamos a verlo un poco lo que es por fuera, porque al ser una universidad, o sea, no puedo entrar. Pero bueno, aquí estaría lo que es la puerta principal, que le tenemos aquí, y la fachada, que es súper bonita. Joder, pues si esta antes era la fábrica de tabaco, no vea qué guapo. Ahí lo enseño ahora, pero mirad. Mirad qué guapo. Mirad, esta sería la entrada, como veis, aquí pone fábrica de tabaco. Ahí está. Y ahora pues bueno, pues eso, pues es una universidad. Pues aquí lo pone, en plan, bienvenido a la universidad de los que saben. Y nada, pero está súper bonito para ser una fábrica de tabaco antiguamente. Y mirad, chavales, hasta los hoteles están aquí guapísimos. Un hotel, o sea, como veis aquí, que pone Hotel Alfonso XIII y nada, es una pasada. Increíble el hotel. Bueno, aquí lo pone también, hotel, ahí está, en esa puerta, pero increíble. Y bueno, y aquí tenéis los taxis de Sevilla. Son carretas tiradas por caballos. Entonces, bueno, no estoy muy a favor, porque aquí los animales, tú verás, o sea, ahora porque es diciembre y hace 26 grados, aún así hace calor, pero en verano aquí que hace 30 y pico, 40, los pobres animales, pues tú verás. Pero bueno, es Sevilla. Y mirad aquí, hay una sevillana bailando sevillana. ¡Ole!
Bueno, chavales, como veis, estamos en la Torre del Oro y es un histórico monumento de aquí, de la ciudad de Sevilla, y bueno, fue construido en el siglo XIII y fue construido, pues eso, por un propósito así defensivo, porque, o sea, como veis, está al lado del río Guadalquivir y lo que hacían, o sea, cogían una cadena y atravesaban lo que es la cadena por el río, entonces, bueno, tenían como eso, como un sistema defensivo para las barcas y los barcos que venían por lo que es el río. Y bueno, se llama Torre del Oro porque cuando la construyeron, o sea, tenía un brillo dorado, entonces claro, el brillo se reflejaba lo que es en el río y por eso la Torre del Oro. Y también porque cuando en el siglo XIII, o sea, cuando se terminó de construir, guardaban aquí como, lo usaban como tesorería, o sea, guardaban aquí los tesoros que procedían de América. Y bueno, y también lo usaron, en ese tiempo lo usaron como una prisión. Y bueno, y a día de hoy lo usan como un museo marítimo, entonces bueno, si entráis pues vais a ver mapas y maquetas de lo que es eso, lo que es la navegación. Pero como veis, o sea, está súper bonita, está en la avenida esta, que creo que es la avenida Colón. Y nada, si tiráis un poco más arriba, está la Plaza de Toros, que le iremos a ver ahora. Y bueno, y si tiráis lo que es la calle enfrente de, o sea, la calle que está enfrente de la Torre del Oro, pues llegáis ya al centro y llegáis lo que es a la catedral. Y bueno, chaval, iba a entrar, pero hay fila y como dije antes, o sea, no tengo mucho tiempo, entonces bueno, no creo que pueda entrar, pero si puedo, entraré. Si no hoy, pues bueno, algún día vendré y entraré. Y bueno, chavales, aquí tenemos la Plaza de Toros de la Maestranza, que sería la Plaza de Toros de aquí de Sevilla. Y como veis, pues bueno, las puertas estas son más chiquititas porque son de las taquillas o la entrada donde tienen la sombra y eso. Pero esta de aquí sería la grande, sería la puerta grande. Bueno, cuando el torero hace una buena faena, como dicen aquí, pues saldrían por aquí, por la plaza, o sea, por la puerta grande esta de aquí. Y bueno, podéis entrar, como veis aquí, o sea, en esta puertita de aquí podéis entrar, o sea, el precio no lo sé, lo dejaré ahí abajo, porque hoy no podemos entrar a ningún sitio, porque no tenemos tiempo, entonces nada, quería enseñar solo lo que son así por fuera, pero bueno, que sepáis que podéis entrar por ahí. Y bueno, chavales, en los alrededores de lo que es la Plaza de Toros, pues tenemos estatuas de toreros importantes, y este sería Curro Romero, como pone aquí, que era, pues eso, un torero súper importante, pero la estatua, o sea, como veis, la estatua está súper bien, y está súper bien, pues eso, detallada, o sea, como podéis ver aquí, es una estatua 100% real. Y nada, y la Plaza de Toros ahí, chavales, como veis. Y mirad, chavales, esto es Sevilla, o sea, cualquier zona que te metas, en plan, porque no hemos metido por una calle por ahí, hemos aparecido aquí en la plaza esta y mirad, o sea, cualquier zona que te metas en Sevilla es súper bonito. Mirad esta plaza, o sea, con esos arcos, esas pinturas aquí, las plantitas que nunca falten aquí en Andalucía y guapísimo, la verdad. O sea, es que Sevilla es una pasada, cualquier sitio que te metas, o sea, ves cosas nuevas, ves cosas guapísimas, entonces es mejor perderse por aquí, porque vais a encontrar estos sitios que si vais directo lo que es a la zona céntrica. Y bueno, y también pues eso, pues hay una fuentita aquí y la verdad es que increíble Sevilla. Bueno, aquí en esta plaza pues tenemos el Banco de España aquí detrás mía y justo al lado tenemos el ayuntamiento. El ayuntamiento que mi hermano ha dicho que iban a poner un árbol de Navidad súper grande, pero no lo han puesto, entonces nada. Entonces bueno, no se han puesto lucecitas de Navidad por todos lados, pero el arbolito no. ¿Serán estos los arbolitos que tienen lucecitas? Puede ser. Bueno, pues hemos encontrado el árbol, como veis está el ayuntamiento pero por la parte principal, y hemos encontrado el árbol, mi hermana había escuchado que había un árbol pero no sabía dónde y nada, hemos dado la vuelta y lo hemos visto aquí. Vamos a esperar un poco, a ver si enciende las luces porque pronto se va a hacer de noche, entonces nada, veremos las luces y a ver qué tal.
Y bueno, chaval, aquí estamos ahora en una placita que se llamaría esto de aquí que veis aquí, La Seta, y es la estructura más grande del mundo de madera. O sea, esto está todo hecho de madera y es eso, la estructura más grande del mundo. Y nada, se está haciendo ya un poco de noche, entonces, bueno, vamos a ver si podemos ver algo, porque puedes subir arriba y andar desde arriba. Entonces, bueno, vamos a ver si está abierto y a ver si podemos subir arriba y verlo. Pero la estructura, la verdad, que es una pasada. Bueno, chavales, no voy a poder entrar porque, como veis, o sea, hay muchísimas filas, o sea, como veis aquí, muchísimas filas para entrar. Y como os he dicho antes, tengo que recoger a mi hermana en el aeropuerto, que llega ahora a la noche. Entonces, bueno, no voy a poder ir, entonces nada. O sea, quería decir que para subir arriba y para entrar a esta zona de aquí, como veis, que tienen cosas como la arqueología así antigua, de los romanos, de los árabes y eso, la entrada son unos 15 euros. Entonces, bueno, pagas los 15 euros y tienes el acceso a la azotea de arriba y el acceso a toda esta parte de abajo, que es eso, que es como un museo donde podéis ver, pues esto, las estatuas estas del antiguo. Y nada, no voy a poder subir, pero bueno, saber que podéis eso, mirar todo ese contenido. Y bueno, como veis, aquí estamos en la calle ya de lo que son las luces de Navidad. Es increíble, o sea, una pasada. Allá al fondo, estoy viendo, no sé si se verá, pero allá al fondo, ahí, eso es lila, es un arbolito de Navidad. Pero va, Sevilla es increíble, o sea, es de noche ya, como veis, sigo en manga corta, o sea, ya hace un poco más de fresco. Pero esta tarde, o sea, han hecho una temperatura de 26 grados, el 27 de diciembre, o sea, es 27 de diciembre y 26 grados. Increíble, o sea, esa temperatura no es normal aquí, pero he hecho un diazo que flipa. Y ahora, bueno, ahora hace unos 15 grados más o menos, que ya está para ponerse una sudadera, pero aún así, de momento, súper bien. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. La verdad es que Sevilla, o sea, es increíble. Yo nunca había estado aquí en plan profundamente. Lo que pasa es que, bueno, como ahora vive mi hermana aquí, que allí le tenemos a mi hermana, como vive mi hermana la pequeña aquí, pues nada, me ha estado enseñando sitios súper guapos de Sevilla y me ha estado explicando algunas historias. Entonces la verdad es que, o sea, es increíble, me ha encantado Sevilla. Ha hecho un día, es 27 de diciembre, como ya he dicho, y ha hecho 26 grados a la tarde. Ahora ha bajado a 12, 13, o sea, ahora ya refresca un poco. Ahora, pues bueno, una sudaderita. Pero nada, la verdad es que Sevilla, o sea, me ha encantado. Es increíble, es súper bonita. El ambiente que hay aquí, cómo se come. O sea, me encanta eso. Sevilla, Andalucía. Y nada, me hubiese gustado enseñaros un poco más de Sevilla, como por ejemplo, haber entrado en algún monumento o lo que sea. Pero es que la verdad, o sea, no me da tiempo. Ahora tengo que recoger a mi hermana la mayor en el aeropuerto. Entonces así como un viaje así en express. Pero nada, o sea, prometo que si os gusta el vídeo, en plan vendré en otra época y os los enseñaré más específicamente lo que son los monumentos y eso. Y lo dicho, chavales, si os ha gustado, dadle a like, suscribiros, dejad en los comentarios qué os ha parecido. Y nada, nos vemos en la siguiente aventura. ¡Chao!